Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a explicar el espiritualismo y materialismo filosóficos y me gustaría empezar con una famosa pintura de temática filosófica. La Escuela de Atenas. Aquí aparecen los filósofos más importantes de la antigüedad y en el centro de todos ellos, como figuras de admiración, los que seguramente sean los dos filósofos más importantes de la antigua Grecia. El de la derecha, este tipo tan guapo, es Aristóteles, al que ya hemos estudiado, y el señor de la izquierda de pelo blanco es su maestro, Platón. Un detalle que se interpreta frecuentemente de este cuadro es que Aristóteles, con la mano tendida hacia el suelo, está discutiendo con su maestro, intentando convencerle de que todo lo que existe es la realidad natural y material. Mientras que Platón, con su dedo apuntando a las alturas, está insinuando la existencia de una realidad que está por encima de esta. Esta imagen nos puede servir para entender las dos posturas enfrentadas que estudiamos en la sesión de hoy. Materialismo, representado por Aristóteles, y espiritualismo, representado por Platón. Los contenidos de esta explicación son: apartado 2, metafísicas espiritualistas. Apartado 3, metafísicas materialistas. Ambos siguen el mismo esquema, comienzan con una introducción muy sencillita, luego aportan dos teorías filosóficas famosas representativas de esa concepción. Por la parte espiritualista, Platón y Descartes; por la parte materialista, Demócrito y Karl Marx. Y acaban con problemas de la concepción, cuestiones que no es fácil explicar desde el espiritualismo o el materialismo. Empezamos con las metafísicas espiritualistas. ¿Qué es el espiritualismo? Bueno, por dar una visión inicial típica y tópica, pero quizá esclarecedora, los espiritualistas piensan que la realidad que nos muestran los sentidos no puede ser todo lo que hay algo que no se ve, hay algo que está por encima. Por ejemplo, el alma, que no es solo cuerpo, sino que es una realidad superior e inmortal. O que el sentido del universo no está en el mundo material, que hay un propósito, una voluntad que se expresa en el mundo material, pero que está más allá. ¿Cómo plantean esto Platón y Descartes? Pues comenzamos por Platón, recordad, el tipo que está en el centro del cuadro de la Escuela de Atenas, y señala hacia arriba. Platón tiene una metafísica espiritualista y pluralista, concretamente dualista, es decir, que existen dos principios que conforman la realidad. Por un lado, hay una parte de la realidad que es material y cambiante. En el mundo material, nada dura para siempre. Todo cambia y las cosas dejan de ser lo que son para convertirse en otras cosas. Esto le hace pensar a Platón que tiene que haber otro tipo de realidad, ¿vale? Una realidad donde las cosas son estables, son de acuerdo con su esencia y no tienen necesidad de cambiar. Una realidad eterna y superior, de la que viene la anterior realidad. La anterior realidad se llama el mundo sensible, porque se capta por los sentidos, y la segunda es el mundo inteligible, porque se capta por la razón, y está compuesto de ideas. En definitiva, el mundo de los sentidos es un pálido reflejo, una mala copia de otro mundo al que puede llegar la razón, pero que no podemos percibir. Un mundo que está formado por esencias perfectas y eternas de la realidad que se llaman ideas. Lo más interesante e influyente de Platón es que este mismo dualismo se traspasa al ser humano. El ser humano está partido en dos. Está compuesto de una realidad material, que es el cuerpo, y una realidad espiritual e inmortal, que es el alma. Como el alma es inmortal y eterna, pertenece al mundo de las ideas y está destinada a volver a él algún día, el día que pueda escapar del cuerpo, que está representado como una prisión o un castigo para el alma.
Descartes, 2000 años después, plantea una teoría que se parece a la de Platón. Descartes plantea esto como una teoría de la sustancia, lo cual nos recordará más bien a Aristóteles, pero su visión de la sustancia difiere. Él tiene una teoría pluralista donde existen tres principios, tres sustancias que tienen atributos totalmente distintos y que funcionan al margen la una de la otra. Estas tres sustancias son, primera, los cuerpos materiales. Su atributo es la extensión, el volumen, el movimiento y otras cualidades medibles de la realidad material. Serían las realidades que estudia la ciencia, como por ejemplo la física. La segunda sustancia para Descartes es el alma. El alma no tiene velocidad, ni movimiento, ni extensión, ni volumen. Su único atributo es el pensamiento. Eso tan difícil de definir que se nos manifiesta interiormente a cada uno de nosotros cuando pensamos, percibimos, imaginamos, etc. El punto clave de esta cuestión, el punto clave de que el alma sea una sustancia distinta al cuerpo, es que así el alma no obedece a las leyes de la materia, no obedece a las leyes físicas y por lo tanto es libre de actuar. Si recordáis el artículo Bigger Brother que hemos comentado recientemente, este artículo explica cómo la libertad parece estar en contradicción con que nuestros cerebros son máquinas físicas que dependen de las leyes de la física. Pues bien, para Descartes, el alma no depende del cerebro, sino que es una realidad independiente de las leyes físicas y por eso es racional y libre. Hay una tercera sustancia, que es la sustancia, la auténtica sustancia, la única que podríamos llamar sustancia en sentido estricto. Y es Dios. ¿Por qué ella es la única sustancia? Porque las otras dos son su creación y obedecen su voluntad. El atributo de Dios es la perfección, manifestada en una serie de cualidades positivas que tiene Dios, que son superiores a cualquiera otras que se pudiera pensar. Por ejemplo, la omnipotencia, la absoluta bondad, la absoluta sabiduría, etc. En resumen, Descartes considera que hay tres sustancias que funcionan independientemente y que componen la realidad. Esas sustancias tienen los atributos de la extensión y el movimiento, el pensamiento y la perfección, y las nombra en función de los atributos que tienen. En latín, res extensa, res cogitans, res infinita. En español, sustancia extensa, sustancia pensante, sustancia infinita. Si alguien no puede ver aquí una combinación entre las ideas de Platón que dividen al ser humano en dos y la influencia del cristianismo que pone a Dios como el ser supremo, quizás es que no estaba mirando bien. Por último, problemas de las teorías espiritualistas. Problema epistemológico. Recordemos que epistemología es el análisis filosófico del conocimiento. Así que esto tendrá que ver con el conocimiento. Pues efectivamente, el problema epistemológico dice, si hablamos de una realidad espiritual que es imperceptible, no podemos comprobar su existencia, ni medirla, ni conocerla en sentido riguroso. No podemos conocerla objetivamente. Así que no deberíamos hacer teorías de esto, puesto que no podemos saber si lo que decimos es verdadero o no. Problema ontológico. Esto es una cuestión curiosa. Hablar de tipos distintos de realidad, que son distintos e independientes el uno del otro, genera muchos problemas de comprensión y contradicciones. Por ejemplo, Platón nos ha dicho que las ideas son la verdadera realidad en oposición al mundo sensible. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿El mundo sensible es real? ¿Es falso? ¿Es una mezcla de algo real y algo falso? ¿Es posible que algo sea una mezcla de algo real y algo irreal? ¿Y cómo explicamos las relaciones entre el mundo sensible e inteligible? ¿Cómo explicamos la relación entre Dios
por ejemplo, y el mundo que ha creado, que es algo separado de él. ¿Puede Dios crear cosas de la nada? En resumen, para los críticos del espiritualismo, sería más sencillo si pudiéramos reducir la realidad a un solo tipo de realidad. Esta crítica, en el fondo, es más bien una crítica al pluralismo en metafísica. Sin embargo, la mayoría de las metafísicas espiritualistas son pluralistas. Y por último, tenemos el problema antropológico. Es igual que el problema ontológico, pero aplicado al ser humano. Si, como dice Platón, el ser humano está compuesto de dos realidades separadas e independientes, ¿qué es el ser humano? ¿Es un alma? ¿Es un cuerpo? ¿Es una unión de alma y cuerpo, que son dos elementos diferentes? ¿Y cómo podemos explicar las interacciones entre la mente y el cuerpo? Cuando yo me pincho un dedo y siento dolor, ahí hay una interacción entre mi dedo y mi mente. O cuando yo decido que voy a levantarme de la silla, hay una conexión entre mi mente y mi trasero, que se levanta de la silla. ¿Cómo podemos explicar esto? Para los críticos del espiritualismo, introducir varios planos distintos de realidad solo introduce problemas. Saltemos al apartado 3. El materialismo. Una nota preliminar. En el lenguaje habitual, cuando usamos la palabra materialismo, nos referimos a el deseo exagerado de riquezas materiales, y es algo malo, ¿vale? Es como cuando le dices a alguien, parece que quieres más tu moto que a tus amigos, qué materialista eres. Lo primero es que tenemos que evitar esta confusión, porque no es el mismo sentido que usamos en el tema cuando hablamos de materialismo. Recuerdo que materialismo filosófico sería simplemente la creencia de que todo lo que existe es material o puede explicarse únicamente a partir de elementos materiales. Tú puedes creer que toda la realidad es material y ser una persona muy generosa. Aclarada esta confusión, ¿qué es lo que creen típicamente los materialistas? Pues los materialistas creen que lo que hay es lo que nos muestran los sentidos y nada más. Que los sentidos son una fuente fiable para conocer la realidad y que son la única fuente fiable para conocer la realidad, puesto que la mente puede concebir muy fácilmente cosas que no son reales, pero la única prueba son los sentidos. Y las personas somos solo animales, somos monos evolucionados, producto de la evolución biológica y de la organización de la materia. Y la evolución biológica y la organización de la materia no obedecen a ningún sentido superior, ni la voluntad de ningún ser racional. El mundo es el resultado del azar y la necesidad, y no de ningún propósito. No hay un sentido en el universo. Planteamientos materialistas. Vamos a ver dos teorías muy importantes del materialismo filosófico. El atomismo clásico, que es una teoría de la antigua Grecia, que es una de las primeras teorías puramente materialistas de la historia. Y el materialismo histórico de Marx, que es una teoría del siglo XIX, que revolucionó el concepto de materialismo. Comencemos por esta figura genial. Demócrito de Abdera, filósofo del siglo V a.C. Es el primer hombre que nos dejó escritos hablando de los átomos, aunque supuestamente tuvo un maestro del que se sabe muy poco. Se le considera el padre del atomismo. ¿Qué son los átomos? Pues los átomos son partículas indivisibles que componen la realidad. Toda la realidad está compuesta de estas partículas y de el espacio vacío en el que se mueven. Para Demócrito y los atomistas, nada puede existir si no es el producto de los átomos, sus interacciones, sus uniones y separaciones, y sus distintos movimientos. Hasta la mente, para los atomistas, sería una organización de los átomos, o estaría compuesta de unos átomos particulares. Y los átomos
se mueven según su propia dinámica, que obedece a movimientos aleatorios y a regularidades físicas, a leyes físicas. Aparte de esto, no hay ninguna mente o voluntad que dirija la realidad. Esto es lo que en filosofía se conoce como un mecanicismo. El mecanicismo afirma que todo en el universo funciona por leyes físicas, por regularidades de la naturaleza, que tienen que ver con el comportamiento de la materia. La mezcla entre estas leyes que simplemente existen y no tienen por qué tener ningún propósito y el comportamiento aleatorio de la materia es la que da lugar a toda la realidad. Como mencioné antes, en palabras de un filósofo todavía más antiguo, el mundo es el resultado del azar y la necesidad. Explicado esto, vamos a nuestro último autor, Karl Marx. Karl Marx es un autor con una influencia terrible. No solo tiene mucha influencia en los filósofos y en los científicos sociales, economistas, historiadores, sino que es de los pocos filósofos que se ha convertido en una figura política de primera importancia, porque lo que se ha llamado el comunismo está inspirado en las obras de Marx. Las personas que hicieron la Revolución Rusa, como Lenin, estaban inspirados en las obras de Marx, y Marx era una figura casi religiosa en la parte comunista del mundo, que durante décadas fue la mitad del mundo, y podemos verlo en estatuas tan tremendas e impresionantes como esta, ¿vale? Marx trasciende el ámbito puramente intelectual y filosófico y es una figura con una influencia política como no la ha tenido ningún filósofo de los que estudiamos en la asignatura. ¿Qué dice Marx? Como hemos mencionado, Marx le da al materialismo un nuevo sentido. No significa que Marx no crea lo que hemos clasificado como materialismo. Es decir, que toda la realidad está compuesta de partículas materiales y la materia explica todos los comportamientos de la realidad. Marx le va a dar una vuelta a lo que significa materialismo. ¿De acuerdo? La teoría de Marx, que se llama materialismo histórico, es una explicación del mecanismo que desarrolla la historia de todas las sociedades. Todas las sociedades tienen una especie de evolución histórica que obedece a las mismas leyes, que son las que Marx intenta encontrar. ¿Cuáles son las ideas? Pues el ser humano vive necesariamente en sociedad y las sociedades tienen una evolución histórica. Las sociedades cambian con el tiempo, sufren cambios muy radicales. El propósito de la sociedad es organizar el trabajo de los distintos individuos para que todos puedan sobrevivir, pues los individuos humanos no podrían sobrevivir por sí solos, haciendo ellos solos todo el trabajo que necesitan, solo para sobrevivir. Así que la supervivencia de la especie requiere que las personas vivan juntas y realicen todos los trabajos necesarios de forma coordinada, desarrollada, organizada. En resumen, la sociedad es una forma de organizar el trabajo por el bien común. Pero si estudiamos la historia, veremos que la organización siempre se basa en la explotación. Es decir, la organización del trabajo siempre se basa en que unos mandan y otros obedecen. Y los que mandan se aprovechan de los que obedecen. El trabajo, digamos, no está bien repartido. Y esta es la forma en la que siempre ha funcionado. En la antigüedad, la mano de obra era mano de obra esclava. ¿De acuerdo? Los esclavos se veían beneficiados por el reparto del trabajo social, pero no de la misma forma que sus dueños. Esto es explotación. En la Edad Media, la nobleza y el clero explotaban a la clase, al pueblo llano, la clase trabajadora. Y en el capitalismo, que es el estado en el que estamos nosotros, los dueños de los medios de producción, los dueños de las fábricas, la maquinaria y el suelo cultivable, explotan a sus trabajadores. Se aprovechan en parte de su trabajo. ¿Cómo es posible que la mayoría de la sociedad viva explotada y no se rebele contra este sistema? Pues bien, para que la gente esté conforme con la situación y acepte que todo funcione en beneficio de la clase explotadora, se generan una serie de ideas que
justifican la forma que tienen las cosas de funcionar, aunque sea injusta. ¿Vale? Hay una serie de ideas en todas las sociedades que justifican el funcionamiento de la sociedad tal y como es. ¿Qué ideas son estas? Pues ideas religiosas, jurídicas, éticas, filosóficas, etc. Por ejemplo, según las ideas religiosas del cristianismo, las personas deben ser obedientes y resignarse, lo cual hace que se mantenga el esquema de explotación. Según las ideas jurídicas de la Edad Antigua, era legítimo poseer esclavos. Esto era un derecho de las personas y, por lo tanto, los esclavos tenían que aceptar su situación como parte de la ley. Según las ideas éticas y económicas de la Edad Moderna, un trabajador puede firmar un contrato con un empleador aceptando las condiciones que le dé, aunque esas condiciones quizás no sean ideales. Pero eso está justificado mediante ideas jurídicas, éticas, morales. Lo que Marx viene a decir es que todas las ideas religiosas, jurídicas, filosóficas no tienen verdadera entidad. Son solo una forma de justificar el estado de las cosas. Son, en el sentido negativo en que Marx usa esta palabra, ideologías. Marx llama al conjunto de todas estas ideas, que no tienen que ver con la producción material ni con la economía, pero que sirven para justificar el sistema económico. Marx llama a estas ideas superestructura. Están por encima de la estructura económica. Pero la razón por la que pensamos esas cosas, la razón por la que aceptamos los contratos de trabajo como algo legal y legítimo, la razón por la que los esclavos aceptaban las leyes que los condenaban a una vida de miseria, no tiene que ver con ideas religiosas, tiene que ver con que son necesarias para que funcione el sistema económico. Nuestras ideas son como son porque tenemos que pensar así y comportarnos así para que el sistema funcione, para que podamos producir todos los bienes que necesitamos y distribuirlos. Así que la forma de pensar responde al sistema económico y material. Nuestra forma de vida, que se basa en la materia y lo económico, determina nuestra forma de pensar. Los filósofos siempre han pensado que nuestras ideas cambian el sistema económico y llevan a un mundo más justo, pero Marx dice que esto es al revés. En un mundo más justo, donde haya un mejor reparto de los bienes económicos y del trabajo, surgirán unas ideas más avanzadas. Es el cambio en las condiciones materiales lo que impulsa el cambio en las ideas y no al revés. Marx expresa eso con su frase más famosa: los filósofos siempre se han dedicado a interpretar la realidad. Ahora se trata de cambiarla. Frase dicha por Marx, no por Santa Claus. Para terminar esta clase, vamos a hablar de los problemas de las teorías materialistas, y aquí hay elementos muy interesantes. El primer problema del materialismo, que aparece en el tema como problema epistemológico, para mí expresa una idea muy interesante. Había un problema epistemológico en el espiritualismo. Ese problema decía que es imposible conocer lo que no se puede percibir, como el alma o Dios. Mirad lo que dice el problema epistemológico del materialismo. Tú no puedes conocer la existencia de la realidad material o entenderla si no es a partir de la mente. Porque cuando tú observas algo mediante tus sentidos, lo percibes, digamos, en tu mente. Tu mente, tu conciencia es el ámbito donde se manifiesta la información de los sentidos. De nada sirve tener ojos si no tienes una mente para procesar lo que los ojos captan. Cualquier forma de percibir un objeto supone la existencia de una mente que funciona de forma correcta. Así que, en resumen, no es posible demostrar la existencia de materia si no reconoces primero la existencia de una mente que percibe esa materia. Y tendrías que estudiar primero la mente para entender cómo funciona antes de poder declararte sobre la existencia de materia o su naturaleza. Pero esta idea es genial, es la base del idealismo filosófico, que expresa que nosotros no podemos conocer los objetos tal y como son, sino que conocemos
las versiones de los objetos creadas por la mente. Y por lo tanto la mente es el punto de partida del conocimiento. En la descripción del materialismo de un mundo puramente material, donde la mente es solo un proceso de la materia, ¿cómo podemos saber si esos objetos materiales en los que creemos son reales? Pues solo a través de la confianza en nuestra mente, que dejamos sin explicar. El segundo problema del materialismo es el problema antropológico. Aunque tenga el mismo nombre, también es distinto del problema antropológico que explicamos en los problemas del espiritualismo. El problema antropológico lo que viene a decir es que el materialismo hace difícil explicar ciertas nociones muy intuitivas que tenemos sobre el ser humano, ciertas ideas que todos tenemos sobre lo que significa ser humano. No son fáciles de explicar desde el materialismo. Por ejemplo, la libertad. Recordamos otra vez el artículo de Bigger Brother. Si somos máquinas materiales que actuamos según las leyes de la naturaleza, ¿cómo es posible que podamos decidir? Todo lo que nuestro cerebro decide en realidad obedece a causas físicas, al azar y la necesidad. No queda espacio para la libertad. Otra cuestión difícil de explicar sobre el ser humano es la conciencia. El materialismo nos va a decir que la mente y el cerebro son lo mismo, o que la mente es un proceso que tiene su origen en el cerebro, pero la cuestión es que la mente y el cerebro son dos tipos de realidades totalmente distintas. El cerebro es un órgano físico, se puede pesar, se puede medir, y yo puedo observar los cerebros de los demás y saber que existen. Pero la mente es nuestro mundo interior, es un ámbito en el que tenemos experiencias que solo podemos percibir nosotros. No hay una forma de acceder a la mente de los demás, y no hay una forma objetiva de acceder a tu propia mente. ¿De acuerdo? Es un mundo de intimidad, interioridad. Así que es difícil entender que el cerebro y la mente, teniendo características tan distintas, sean la misma cosa. Esto se considera un problema para las teorías materialistas. Y por último, este problema no tiene mucha trascendencia porque es solo una cuestión de nombres, pero tiene su gracia. Si hemos dicho que las metafísicas típicamente creen en la existencia de algo que está más allá de lo físico, algo que no se percibe en el mundo físico, sería una especie de contradicción hablar de metafísicas materialistas, porque el materialismo está diciendo por un lado que solo existe el mundo físico. Pero por otro lado, si es materialismo metafísico, tendría que apuntar a la existencia de algo que está por encima de la realidad, una esencia, una dinámica, llámalo como quieres, pero tendría que creer en cosas que no son materiales. ¿Contradicción? Si todas estas cuestiones que hemos tratado os parecen muy complicadas y os generan angustia u os agobian, podéis consolaros con esta frase de Demócrito de Abdera que a mí personalmente me encanta. Todo lo que existe son átomos y vacío, y lo demás son opiniones. Así que vamos a dejarlo, aunque esto, filosofía o no, son opiniones, y cada cual que piense lo que quiera. Un saludo a todos y a todas, gracias por escucharme, y nos vemos.